Noticias importantes, sean bienvenidos. El día de hoy le informaremos las siguientes noticias. Cuba, la estrategia de la desesperación. Comenzamos. Si tuviera que calificar brevemente la impresión general que se desprende de la nueva estrategia económica y social de la cúpula de poder en Cuba, elegiría 3 adjetivos preliminares: errada, tardía e incompleta. Es errada porque continúa cifrando en lo que se llama el impulso al desarrollo económico del país, con una moneda extranjera, para más señas, la del mismo enemigo que supuestamente genera todos los males y en rubros que no se relacionan en absoluto con los resultados de la producción, de la arruinada industria nacional, la remesa familiar de la inmigración, el capital de los eternamente potenciales inversores extranjeros y los eventuales ingresos de un turismo foráneo hasta ahora desaparecido. Es tardía porque todas y cada una de las pautas propuestas, como por ejemplo las flexibilizaciones que se anuncian para el sector privado, la autonomía financiera para las empresas estatales y la introducción de micro y pequeñas empresas y medianas empresas, en otras medidas, pudieron y debieron ser implementadas muchos años atrás, en especial durante el periodo del deshielo, con la administración del entonces presidente estadounidense Barack Obama, cuando la castrocracia tuvo su mejor oportunidad para implementar estos y otros cambios. En cambio, la propuesta oficial de reformas económicas en el actual contexto nacional e internacional, aunque es notable que el término reformas no fue enunciado, lejos de proyectar un pretendido interés de la claque del poder para ampliar las potencialidades económicas de los ciudadanos o una voluntad real de cambios, solo evidencia la desesperación y el sentido de urgencia por recaudar divisas. Pero quizás la característica más relevante de esta estrategia oficial, que ahora ofrecen como un santo grial para intentar reflotar la reprimida economía, es su carácter incompleto, y aquí vale la pena detenernos en varias consideraciones raigales de la eficacia económica que se trata. Según declaran los jerarcas de la corte castrista, el objetivo prioritario para el andamiaje teórico-estratégico, que hasta ahora se trata solo de eso, teoría e intenciones, es la producción de alimentos. De hecho, el vocero de los mandamases del Buró Político del PCC, el compañero Díaz-Canel, en su discurso regaño ante el Consejo de Ministros en la mañana del 16 de julio, hizo referencia a la imperiosa necesidad de alcanzar la soberanía alimentaria, una especie de invocación religiosa, fruto de los delirios del difunto en jefe, que jamás ha pasado del estatus de quimera y que en el escenario actual solo suena un déjà vu mal agüero. Pero, llegando al meollo del asunto, producir alimentos a un nivel que satisfaga la demanda interna y sustituya las importaciones e incluso genere ingresos por exportaciones, tal como lo anuncian estos alucinados, pasa necesariamente por el sempiterno problema de las relaciones de propiedad sobre la tierra, un punto crítico de lo que no hubo mención en la mesa redonda del pasado jueves. Si el campesino no es dueño legítimo de sus tierras que trabaja, si además no se implementan las leyes, no simples estrategias de papel que otorguen personalidad jurídica y protección al productor, si no se suspenden irreversiblemente las inoportunas intervenciones del Estado que establecen arbitrarios precios topados, criminalizan el comercio o imponen impuestos leoninos, en fin, si simultáneamente con las flexibilizaciones en la economía no se reconocen a los ciudadanos los correspondientes derechos civiles y políticos, no habrá avances efectivos ni se producirán los cambios profundos e imprescindibles que se requieren. Punto y aparte merece la retórica oficial tan gastada y carcomida de la que se saltan las costuras y de la que solo mencionaré algunas pinceladas que se destacan en el medio de un parche ideológico que antecedió a la información sobre la magistral estrategia a través de la intervención del presidente por designación y que deja en claro la ausencia de la brújula de un poder político que se lastra a sí mismo por obsoleto e ineficaz. Cuando Díaz-Canel, en su cantinflesco parlamento, declara que para beneficiar a todos, a veces hay que tomar medidas que parecen favorecer a pocos, pero que a la larga favorecen a todos, y cuando se establece como norma la diferenciación del acceso a bienes y servicios según los ingresos de los ciudadanos privilegiados a los que reciben divisas, en detrimento del trabajador estatal que percibe un salario en moneda nacional, CUP, y de los del sector más humilde de la sociedad sin acceso a remesas u otros ingresos, y sentando las bases para una nueva y más profunda brecha social entre pobres y ricos, se están estableciendo de hecho las mismas estrategias neoliberales
que tanto han criticado desde el poder cuando se trata de los gobiernos de otras latitudes. Pero sí, para colmo de humillación, desde los medios oficiales se ofrecen a los más desfavorecidos las promesas de 2 libras adicionales de arroz y 6 onzas de frijoles para distribuir durante 2 meses por la cartilla de racionamiento. Entonces, a la discriminación se le suma el insulto. Ojalá los cubanos todos, dentro de la isla o de la inmigración, se coloquen finalmente a la altura del conflicto. Esta vez vale la pena parafrasear al hacedor de la ruina nacional para decirles a quienes del poder nos humillan y nos insultan: no los queremos, no los necesitamos. Siguiendo con las noticias, vender alimentos en dólares, felonía castrista contra Cuba. El 20 de julio de 2020 pasará a la historia como otro encarnio del castrismo contra el pueblo noble y empobrecido, al que ahora pretende estafar con sus tiendas bien surtidas de todo lo que escasea, y añoran los cubanos, pero pagando en dólares virtuales mediante una tarjeta de brillo tramposo. Raúl Castro ha cometido otra felonía contra el pueblo de Cuba, aplastado por su comparsa de guatacas cobardes, incapaces, que se creen los reyes del mambo cuando son unos indigentes morales. ¿De dónde han sacado todos esos productos que ahora abarrotan estantes y vidrierías de 42 tiendas? Ahora el pueblo lleva meses padeciendo un trozo de pollo, una botella de aceite, un jabón, detergente y hasta pasta de dientes. Sencillamente, los acapararon, retirándolos incluso de la red comercial en CUC, hasta tener lista la penúltima estafa que cometen en nombre del socialismo, con la letanía de los humildes que siguen sin entender por qué el castrismo los desprecia y los castiga tanto. Pronto la televisión, que rechaza voces platinadas o intrépidos reporteros de la Brigada contra la Delincuencia, mostrarán a los verdaderos acaparadores y delincuentes de Cuba. Cada dólar norteamericano, euro o cualquier otra divisa extranjera que entró a Cuba desde el 2004 hasta la fecha reciente fue convertido en CUC, que es el equivalente a los vales para comprar en tiendas mixtas y bodegas con los que los terratenientes pagaban a los jornaleros antes de la revolución. Solo los trabajadores azucareros permanecían a salvo de este peculiar sistema de pago, gracias a la altura moral de Jesús Menéndez, que negoció con los norteamericanos el diferencial azucarero, rechazando incluso un cheque en blanco con que lo tentaron los que se creían poderosos y luego sufragaron la llegada de Fidel y de Raúl Castro al poder. Así les fue. Por si no bastara, el desgobierno pretende trasladar la responsabilidad de alimentar, asear, curar y vestir a los cubanos a la vilipendia y a la solidaria inmigración, que pasa momentos complicados por el impacto de la pandemia del coronavirus en las economías y el empleo de sus países que los acogen. Toda acción oportunista y rapaz de la inmigración gritona contra el pueblo cubano, en las actuales circunstancias, los igualará en inmoralidad a los culpables principales del hambre y el desespero en Cuba. Confundir víctimas con victimarios es mezquino, y solo conseguirá el desprecio de los humillados por la dictadura castrista. Pero cuando dijo el compañero Soberón que rebajarían las tasas consulares, o ya solo para gusañeros felices en su paso pacotillero por aduanas, al gobierno cubano no le basta con apilar tasas de cambios leonidas para los ciudadanos y ficticidas frente al dólar, por lo que debemos comprobar los precios en las nuevas tiendas dolarizadas, porque pueden caer en la tentación de pretender recuperar lo que pueden perder quitando el fidelista gravamen del 10% al dólar norteamericano para las operaciones en efectivo, con un maquillaje de tarifas a su conveniencia. Si todavía alguien duda de la falacia de los gobernantes cubanos, resulta oportuno recordar la palabra del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en la mesa redonda el 6 de febrero de 2020 sobre la venta de carros, electrodomésticos y piezas de repuestos en dólares. Es una medida que beneficia a todo el pueblo cubano, con independencia de que no todo el pueblo puede acceder a la moneda libremente convertible y compra esos productos en las tiendas, pero esas divisas captadas por el país, debido a un sistema socioeconómico, se revierten a beneficio de la población. Es una medida que no afecta a nadie y beneficia a todo. ¿Cómo es posible entonces que los cubanos estén viviendo peor aún? Desde febrero fracasaron las 87 tiendas con bajos volúmenes de venta. ¿A dónde ha ido a parar el dinero recaudado? La respuesta es sencilla. Con estas tiendas, como las que abren hoy, solo pretenden apropiarse de cuánto dólar, euro y demás moneda fuerte entra a Cuba, y de paso jodieron a las mulas que surtían a los cubanos con una eficaz importación que les servía de puerta a puerta.
60 años y medio construyendo el socialismo, y en 6 meses el tardocastrismo ha conseguido burlar el bloqueo con tanta facilidad y ha podido renunciar a la multa del 10% del dólar Yuma, ese oscuro objeto del deseo que llena tiendas y vacía bolsillos necesitados de que llueva leche, café, carne de puerco en el campo y aseos de limpieza a toda Cuba. Lo que viene es tiza, dicen los optimistas del servicio al imperio y de la contrarrevolución. La tiza no va a alcanzar para todos, advierten los pesimistas, como el ministro de Economía, que lleva rato diciendo que no habrá abundancia ni prosperidad. Los cubanos no comen miedo, como para que venga un ministro a desalentarnos con la bobería esa del dólar que usarán para salvarse ellos y su familia. Lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y el mundo, por favor suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en